respuesta a esta pregunta que se juega en esta elección, siempre estamos con especialistas. En esta ocasión nos vamos a comunicar con Diego Macera, él es gerente general del Instituto Peruano de Economía, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Diego. Buenos días, hola, Diego. Buenos días, Pedro. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenido a 90 Matinal. La pregunta cae de madura. Muchas personas nos ven desde sus casas. De pronto no han tenido un buen año debido a la pandemia y al golpe en la economía. En este momento que se discute tanto sobre el modelo económico, ¿qué es lo que vale la pena preservar, mantener del modelo económico y qué habría que cambiar? A ver, yo creo que hay que empezar reconociendo, como dices tú, Pedro, qué cosa hemos avanzado, ¿no? Qué cosa ha funcionado en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Y qué cosa no. La verdad es que cuando uno trata de ser un poco objetivo acá, uno ve los ingresos de las familias en los últimos 25 años han mejorado. El acceso a empleo ha ido mejorando. La pobreza ha caído. La clase media se ha ensanchado significativamente, no solo en Lima, sino en la gran mayoría de ciudades del país. Creo que hay algo que hemos ido haciendo bien, y esto tenemos que profundizarlo, fortalecerlo. Hay otras cosas que no han funcionado o que han avanzado mucho más lento de lo que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los reclamos hoy día pendientes? Salud, ¿no? El sistema de salud es sumamente precario. La verdad que es una vergüenza que tengamos ese sistema de salud en el 2021 en un país de ingresos medios altos como el Perú, ¿no? Mejor acceso a educación de calidad, mejor inversión pública, ¿no? Pero hay que reconocer que la gran mayoría de estos temas, de repente no todos, pero la gran mayoría, pasan por una mejor gestión del Estado. Yo creo que ese es el punto central al cual tenemos que darle muchísima más atención y tenemos que empezar a preguntarnos cómo enfocamos de repente la descentralización de una manera distinta, cómo enfocamos en general la inversión pública de una manera distinta, cómo hacemos que el Estado sea más cercano al ciudadano y quiera servir al ciudadano y no a sus propios intereses. No creo que si hay algo del modelo que podemos ahorita poner sobre la mesa de manera muy seria y discutir es cómo hacemos que a pesar de que hay plata, el Estado no está dando los servicios públicos que la ciudadanía reclama hace 25 años. Yo creo que por ahí pasa mucho de la discusión. Ahora, Diego, tú eres economista y es muy importante porque ahora se discute mucho si hay que hacerle cambios al modelo económico, si el modelo económico ha fracasado, si necesitamos otro modelo económico. Yo tengo la impresión de que el modelo económico no es que haya fracasado, se ha mal aplicado. En todo caso, no se ha aplicado la receta adecuada o, como dices tú también, hay obviamente un tema de gestión, de mala aplicación. Pero entonces, en eso también hay una reforma política que hacer, porque obviamente la gente que lo administra, ¿no? Finalmente tenemos una regionalización, descentralización, algo que debe cambiar, pero yo no sé si es el modelo per se o la aplicación de este. Yo creo que hay dos temas muy importantes que mencionas, Maritere. Uno es, y un poco lo que me refería antes, es la reforma del Estado, ¿no? La reforma del aparato burocrático, ¿no? Y ahí podemos hablar, ¿no? Dentro de los ministerios, podemos hablar dentro de las municipalidades, qué cosas están haciendo mal, qué cosas no, la inversión pública, cómo llega, ¿no? Esa es una parte de la discusión, ¿no? La otra parte de la discusión, y en donde yo sí creo que hay espacio para hacer cambios constitucionales, es en la parte de representación política, ¿no? Creo que ya en esta elección ha quedado claro que los partidos pues han llegado en una muy mala situación, ha habido una fragmentación enorme dentro del voto, muy poca representatividad en el Congreso, muy poca representatividad dentro de los dos que han pasado a segunda vuelta, y lo que falta acá de verdad es una reforma política que pueda fortalecer a los partidos y empezar a ganar un poquito más de legitimidad y de estabilidad y de representatividad en la clase política. Y para eso de repente podemos pensar en reformas, quizá un Senado, quizá distritos electorales más pequeños, en fin, podemos empezar a pensar diferentes maneras para fortalecer a los partidos y a la afección ciudadana. Creo que eso sí es parte del modelo y es parte de lo que deberíamos estar discutiendo, y eso sí pasa además por reforma constitucional. El tema es que muchas veces es complicado encontrar las mayorías dentro del Congreso para que eso se pueda ejecutar, pero de que es urgente, y además diría que también hay que deshacer algunas de las malas reformas que hemos hecho en los últimos años.
No creo que la no reelección, por ejemplo, de congresistas es una mala idea. Creo que la no reelección de alcaldes y de gobernadores regionales también es una mala idea. La clase política tiene que ser una clase política profesional, ¿no? Así como hay periodistas profesionales, economistas profesionales, también tiene que haber una clase política profesional, ¿no? Y eso no lo logramos forzando este tipo de figuras de no reelección en congresistas ni en alcaldes. Entonces, parte es avanzar con mejoras constitucionales para mejor representatividad y mejor calidad de los servicios públicos, y parte es deshacer lo malo que hemos hecho en los últimos años. Diego, hay una frase importante dentro de lo que has venido comentando: sentido de urgencia, abandonar el plano del anuncio solamente, la promesa, sino comenzar desde el primer día con cambios sustantivos. Ustedes en el Instituto Peruano de Economía vienen analizando estos problemas desde hace varios años, no es un instituto nuevo, ya tienen una trayectoria marcada, y creo que es importante, por ejemplo, hacerte la siguiente consulta. Un 54% en una encuesta nacional, me parece que Ipsos, está de acuerdo con cambios moderados al modelo económico. Pero cuando son cambios moderados no hablan de cambios cosméticos, sino cambios de verdad, pero sin salir de un esquema que ha permitido que la economía crezca. La pregunta es, ¿estos cambios pasan por crear empresas estatales, como plantea un candidato? ¿Son malas per se las empresas estatales o hay malos y buenos administradores de empresas estatales? Es una buena pregunta, Pedro. A ver, creo que la experiencia peruana con empresas estatales ha sido particularmente mal. No podemos ver, si queremos ver varios ejemplos, podemos ir a los 70s y 80s con empresas que daban malos servicios, que consumían recursos públicos, porque al final los huecos que genera la mala administración de las empresas públicas las tenemos que pagar todos con impuestos, ¿no? Y la gran diferencia es que cuando una empresa pública estatal no funciona, bueno, esa sigue viviendo porque se paga con impuestos, ¿no? Cuando una empresa privada no funciona, esa empresa normalmente pues quiebra. Entonces creo que hay que reconocer qué cosa, o aprender qué cosa pasó en la historia del Perú en la década de los 70 y 80 con empresas estatales, y sin ir muy lejos también podemos ver el funcionamiento de algunas empresas estatales hoy, ¿no? A ver, la empresa más grande del Perú, estatal o no, es Petroperú, por ventas, y podemos ver ya cómo funciona, qué cosa está pasando en Talara, en fin, el ejemplo creo que es bastante claro. Podemos ver también qué pasa en otros países. Las empresas estatales, y ahí va un poco también tu pregunta, las empresas estatales no tienen que ser necesariamente malas, ¿no? Hay ejemplos de buenas empresas estatales en la región, en Europa mucho más, pero todo esto parte de que puedas tener una buena institucionalidad dentro de tu propio país. Entonces, si no puedes cumplir todavía con lo que te corresponde hacer, salud, educación, justicia, seguridad, infraestructura, etcétera, etcétera, no le vamos a pedir al Estado que haga mucho más. Yo diría, primero, ¿no? Cumple con lo que tienes que hacer, ¿no? Cumple con esas funciones bien, desarrolla institucionalidad interna, que es de lo que veníamos hablando ahorita. Después podemos pensar en empresas estatales. Pero mientras no cumplas con lo que tienes que hacer, creo que es una discusión... En otras palabras, para cerrar, entonces no estamos en ese momento para discutir y tener más empresas estatales. No es el momento, porque claramente lo que tenemos, lo que está administrado por el Estado está mal administrado. No necesitamos más empresas paquidérmicas, lentas, retrasadas, que tengan que ser pagados con nuestros impuestos y que compitan incluso con la empresa privada en una competencia desleal, porque si se acumula el poder, si se acumula un mal servicio, finalmente todos somos los perjudicados. Se desprende de tu comentario, con eso me gustaría terminar. No sé si quieres añadir algo final chiquitito sobre este punto. Sí, yo creo que hay que ser muy claro y aprender de nuestra experiencia anterior. De nuevo, muchas de estas propuestas ya se usaron, no solamente empresas estatales, estas limitaciones a la importación, también de la que se habló en campaña, nacionalizaciones, algunos impuestos que también pueden ser calificados de confiscatorios. No, creo que hay que aprender lo que ya pasó. De nuevo, nada de esto es nuevo, mucho de esto ya se aplicó y con muy malos resultados, no solamente en el Perú, sino en el resto de la región. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Ya tendremos oportunidad de continuar analizando la coyuntura económica y los anuncios de ambos candidatos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, 8:45, hacemos una pausa, volvemos con...